gracias Sandra y gracias a mis compañeros y a la ESE por la invitación a participar en este webinar que yo creo que tiene un carácter muy práctico, ¿no? Como ya se ha dicho, el abordaje por pedículo viene de antiguo. Bueno, este será el guión que yo siga. Cirugía abierta frente a mínimamente invasiva, en lo que ha supuesto la revolución de la magnificación de la imagen, que yo creo que definitivamente ha hecho que podamos acceder a todos estos pedículos de una manera mucho más precisa, a como lo hacíamos antes. La anatomía quirúrgica y radiológica, tenemos que conocer de forma individualizada la anatomía de cada paciente. Para acceder al pedículo posterior es muy importante una referencia anatómica que es el surco de Rubier, del que después hablaré. Bueno, los tipos de hepatectomía basada en la disección del pedículo posterior derecho y algunos consejos, trucos y artilugios tecnológicos que nos pueden ayudar. Ya se ha dicho que nos vamos a repetir porque las fuentes son las mismas y evidentemente cuando hacíamos cirugía abierta, según los principios que ya marcaron desde los años 50, la hepatectomía anatómica, el Ortega-Koch, Hongo, etc., la disección extrafacial o extraglisoniana ya lo hacían los cirujanos chinos y vietnamitas en los años 60. Evidentemente no con la precisión ni con el conocimiento anatómico que ahora tenemos, pero ya se hacían. La disección extraglisoniana también se ha comentado que se pone de manifiesto con los trabajos de Quinault y sobre todo con los trabajos de Takasaki, Ken Takasaki, cuya referencia bibliográfica también la ha comentado Santi López-Ben. Lonua también, para acceder a los pedículos derechos y el pedículo posterior derecho, también lo hacía de forma digital, rompiendo el parénquima hepático, lo que ahora se llamaría un abordaje intrahepático, desde luego rompiendo totalmente la cápsula de la ENEC, de la que en estos años, los años 90, se hablaba un poco, ¿no? Lo que ha supuesto el abordaje pedicular, el abordaje extraglisoniano, la cirugía hepática anatómica realmente se hace, sobre todo si hablamos de anatomía, de resecciones anatómicas segmentarias o unidades cónicas en la terminología de Takasaki, se hace gracias a la laparoscopia o a la mínimamente invasiva, gracias a la visión que obtenemos. Y ya se ha hablado de las diferentes tipos de disección extrafacial, que puede ser extrahepática cuando se conserva la cápsula de la N, intrahepática pedicular cuando viola esa cápsula y te mete un poco en el parénquima hepático, o bien acceder con control ecográfico, normalmente mediante una vía transhepática o transfisural, a los pedículos vasculares. Esta anatomía además tiene ya se ha comentado también, tiene una traducción histológica clara. Y de hecho la cápsula de la ENEC no solamente es una membrana de colágeno que rodea a todo el hígado, incluso hay una parte, se llama la ENEC cardial, que también rodea el principio de la vena hepática, con lo cual se puede hacer una anatomía basada en una resección hepática basada en la anatomía de las venas, gracias a la preservación también de esta membrana de la ENEC cardial. Respecto al pedículo posterior, es importante conocer que aunque normalmente hay un pedículo que se divide, un tronco común, que se divide en los pedículos, los troncos del 6 y el 7, frecuentemente también no hay tronco común, hay el pedículo del 6 y el pedículo del 7 salen prácticamente desde el inicio de forma independiente, y también es frecuente que existan ramas para el segmento 6 o incluso para el segmento 7 procedentes del pedículo anterior. Cada anatomía de cada paciente, de estos tres, digamos, subtipos de anatomía del pedículo posterior, exigirá un abordaje diferente. Evidentemente, cuando tengamos un tronco común, será posible hacer una preservación extraglisoniana pura manteniendo la cápsula de la ENEC, pero si hay una bifurcación o no hay tronco común, nos obligará a hacerlo una disección por vía intrahepática, como ahora después veremos en algún vídeo. Por tanto, es muy importante, yo creo que cada día más, si queremos hacer una cirugía anatómica precisa y no simplemente hacer hepatectomías más o menos a la carta, o sea, a la demanda, hepatectomía, lo que antes llamamos metastasectomía, hepatectomía atípica, hepatectomía en cuña,
Si queremos hacer una cirugía anatómica, tenemos que hacer una cirugía de precisión. Para hacer una cirugía de precisión tenemos que basarnos en las imágenes. Las imágenes que tenemos de los estudios previos que todos los pacientes que van a cirugía plástica tienen, pero también de la ecografía intraoperatoria. Y por supuesto, si tenemos reconstrucciones, modelos 3D, pues también nos ayudará muchísimo a conocer esa anatomía pedicular. Una referencia, un landmark importante, ya se ha comentado la importancia de las referencias que hay en la superficie del hígado para acceder a las distintas puertas, es el surco de Rubier, que no es más que un surco, una fusión que queda entre el hígado más ventral derecho y el hígado ventral posterior, el hígado dorsal posterior. Ahí queda un surco, una hendidura, que aproximadamente está en el 70 o 80% de los individuos, aunque en un 30% puede estar, prácticamente ser un vestigio, puede estar fusionado o estar totalmente ausente. Pues bien, en este surco de Rubier, en el 70% de los casos discurre dicho pedículo, el pedículo que queremos disecar. En ocasiones, si la bifurcación del segmento 7 es muy precoz, solamente discurrirá el pedículo del segmento 6. Aquí en la imagen de la izquierda podéis ver algunos tipos de surco de Rubier, más o menos evidentes. En la imagen inferior está claro que existe prácticamente no haría falta ni se podría casi clampar directamente, pero en otros casos el surco no es tan evidente y hay que disecarlo. Aquí un pequeño vídeo en donde con paciencia, con clampaje pedicular, con una buena tracción caudal del pedículo, se puede disecar dicho pedículo preservando la cápsula de la ANEX, sobre todo en hígados que son más fibróticos o cirróticos, como el de este ejemplo. ¿Qué tipo de hepatectomías podemos hacer basadas en estos pedículos? Evidentemente, en cualquier hepatectomía, aunque sea una hepatectomía no anatómica, podemos hacerla con control del pedículo para hacerla con una isquemia selectiva del dicho sector posterior hepático. Podemos hacer resecciones del segmento 6 y 7, lo que se llama una seccionectomía posterior derecha, o bien podemos hacer resecciones segmentarias, subsegmentarias o unidades cónicas de dichos segmentos o subsegmentos, clampando selectivamente dichos territorios. Pero también podemos hacer la delimitación isquémica para obtener los planos intersegmentarios con los segmentos 5 y 8. Por tanto, es de una enorme utilidad saber poder disecar esta estructura anatómica del pedículo posterior, que conlleva a veces hepatectomías muy complejas porque hay que movilizar completamente el hígado. Y finalmente, desde el punto de vista teórico, algunos consejos, algunos trucos y algunos artilugios tecnológicos que, en mi opinión, después de casi 400 hepatectomías, aproximadamente el 10%, 8-10% han sido hepatectomías anatómicas del sector dorsal, pues yo os podía transmitir, ¿no? Primero, tenemos que tener un conocimiento anatómico previo del paciente. Tenemos que tener una ecografía intraoperatoria con Doppler, porque el clampaje selectivo de los pedículos nos va a delimitar. Podemos ver si es eficaz el clampaje con la adición del Doppler. A veces, no en todos los pacientes, dependiendo del grado de atrofia, hipertrofia del hígado derecho, del sector dorsal, puede ser necesario casi empezar haciendo una rotación completa, una movilización completa del hígado. La maniobra de Pringle es absolutamente mandatoria y es muy útil y casi necesaria para hacer estos tipos de abordajes, porque se ve todo mejor sin sangre que si hay aunque sea una pequeña hemorragia durante la disección. Normalmente hacemos colecistectomía para seccionar la parte inferior de la placa cística y poder acceder mejor a la puerta 5. No siempre es posible ni deseable tampoco rodear completamente el pedículo posterior derecho. A veces puede haber pedículos que no podemos ver bien y que van por detrás, y rodearlos pues supondría lesionarlos de una forma
que pudiéramos tener alguna hemorragia, no. Por tanto, simplemente si hemos rodeado 180 o 170 grados, se puede clampar con seguridad y conseguir la isquemia que vamos buscando. Y como ha comentado Miquel, pues no siempre es posible. Sí es deseable, no solamente porque quede bonito, sino porque además yendo por los planos anatómicos te asegura de que clampan mejor los pedículos. Pero no siempre es posible conservar indemne la cápsula. Para eso es necesario, para hacer todo este tipo de maniobras, es necesario, yo creo que el CUSA, sobre todo si queremos hacer una disección intrahepática o no digamos ya transhepática, transfisural, el Endoretract, que es verdad que yo no suelo utilizar el Maxi, yo utilizo el Mini con algunos artilegios que hacemos para poder arrastrar algún tipo de sonda para marcar los pedículos. La pinza bipolar es tremendamente útil para pequeños focos de hemorragia, poder coagularlo y hacerlo todo con una mejor visión. La pinza vascular curvada que habéis visto en los vídeos anteriores es tremendamente útil, tiene una palita que ayuda mucho en la disección. Por supuesto, tenemos que tener buldo y clan adecuados laparoscópicos. Es útil utilizar el verde inicialmente a dosis bajitas, por si no se está seguro del clampaje, 0,25 miligramos. Si se está seguro del clampaje, se puede hacer pues, una inyección de verde más concentrada de 2,5 miligramos. Y desde luego esto puede ser debatible, pero la visión 3D, en mi opinión, mejora la visión de las bifurcaciones pediculares y bueno, pues se ve mejor a la hora de disecar y rodear los pedículos. Quería ahora compartir algunos ejemplos de esto que estaba hablando para que lo primero sería una hepatectomía o una segmentectomía del 6 con una disección extraglisoniana, un enfermo con una metástasis hepática localizada en el segmento 6, en donde ya se ve bien la anatomía en el escáner, se ve una bifurcación a nivel del segmento 6. Primer paso ineludible, hacer una maniobra de Pringle. El extracorpóreo en este caso nos sirve para hacer una tracción caudal. Este paciente tenía un surco de Rubier muy evidente que posibilitaba y facilitaba la disección de dicho pedículo. Este pedículo, pues la disección se hizo, hay que hacerla muy minuciosamente, con unas tracciones muy suaves y se pueden rodear con el Endoretract, con este dispositivo o con un disector adecuado, el pedículo para tenerlo marcado y pasarle un Bessel loop. Una vez que lo hemos disecado, aquí nos daba la sensación de que había una bifurcación previa del segmento 7, hicimos un clampaje y con el clampaje selectivo del segmento 6 se ve la demarcación isquémica de dicho segmento. Siempre hay que hacer de una forma dinámica, continua, pues el marcaje donde está la lesión, etcétera, etcétera, para ver los pedículos y para ver los límites oncológicos y vasculares. Otro caso es una segmentectomía del 6 al 7. En este caso conservaron la parte más postero superior del segmento 7. Era un hepatocarcinoma sobre hígado cirrótico, en donde ya pues con ecografía y con el uso del verde de indocianina, pues más o menos teníamos identificado y bien localizado, ubicado la posición del tumor. Maniobra de Pringle, como siempre, colecistectomía. Este paciente también tenía un buen surco de Rubiel que nos facilitaba la disección de dicho pedículo, del pedículo posterior derecho, y se puede, bueno, yo no sé si el doctor Gastaca diría que aquí hemos violado o no la cápsula de la ENEC, pero bueno, en todo caso intentamos conservarla lo máximo, siempre que sea posible, aunque es verdad que no siempre es posible. Bueno, una vez que hemos hecho el paso, pues se hace un clampaje selectivo de dicho pedículo, se inyecta verde indocianina y con el verde de indocianina pues se marcan los límites anatómicos, que en este caso se veía que la parte más superior del segmento 7 pues estaba, probablemente tendría algún pediculito del segmento 7 procedente del pedículo anterior que irrigaba esa zona. Con control ecográfico se van marcando, se van identificando bien todos los pedículos, se van marcando bien los límites oncológicos del tumor, se ha cortado el pedículo
del 6, ahora la vena, y un pedículo del 7, probablemente segmentario o cónico, una unidad cónica del 7 que queda aquí, pues se acaba seccionando y se hace una resección anatómica. En este caso es un segmento 6, pero se hizo un abordaje abriendo el surco de Rubier de forma transhepática y liar para disecar bien exactamente el pedículo aisladamente del segmento 6. Una vez se clampado, se inyecta verde y con el verde indocianina se ve cómo se delimita la contratinción, la delimitación isquémica de dicho segmento, se marca y se hace una resección anatómica precisa. La parte inferior sería el segmento 7 que está teñido y la parte anterior el segmento 5. A veces queremos hacer una segmentectomía aislada del 7, para lo cual aquí sí es útil hacer un abordaje transfisural del pedículo que se localiza con ecografía. Hemos hecho una movilización completa del hígado, rodeamos la vena suprahepática derecha, se marca con ecografía el pedículo del segmento 7, se clampa y de nuevo con inyección del verde indocianina se pueden ver los límites isquémicos de dicho segmento que alberga el tumor y que queríamos resecar. Creo que es muy útil el uso dinámico tanto de la ecografía como del verde indocianina. Bueno, se ve la vena suprahepática derecha cómo se queda expuesta. El tumor estaba íntimamente adherido y apoyado en dicha vena. Y finalmente una bisegmentectomía completa del 6 y del 7, también en un paciente cirrótico con un hepatocarcinoma grande que asentaba fundamentalmente en el segmento 7, maniobra de Pringle. El hígado, pues, es un paciente que tiene una cirrosis macronodular por un virus de la hepatitis B, una maniobra de tracción del ligamento redondo para ayudar a la movilización hacia la izquierda del hígado, una vena suprahepática accesoria para el sector dorsal que se seccionó con una carga vascular, colecistectomía. En este paciente, fijaros, no existía el surco de Rubier, por tanto la localización era un poco más compleja, pero bueno, en todo caso, sabiendo los límites de las puertas, el segmento de la puerta 5, la puerta 6, la vena del caudado, etcétera, podemos acceder a dicho pedículo, a la disección completa de dicho pedículo y a un clampaje selectivo del mismo, del pedículo posterior derecho completo. La idea, por tanto, en este paciente era realizar una bisegmentectomía 6-7, una delimitación isquémica que no siempre se ve, en este caso la verdad es que se veía muy bien, pero evidentemente para hacer la más anatómica nos ayuda muchísimo el verde indocianina. Bueno, un hígado muy cirrótico, con una gran fibrosis, pero bueno, siguiendo los límites de la anatómicos, es posible hacer una resección muy anatómica incluso en estos pacientes. Y por mi parte nada más, muchas gracias.